Lo que ocurrió ese 2 de octubre de 1968 es parte de lo que es la historia de México. Aprovecharemos este espacio en el radio, en Sigma Política, para hacer memoria, porque la memoria finalmente es profundamente política, para preguntarnos otra vez qué fue y qué sigue siendo el 68. No da un paso atrás. Movimiento, que chido movimiento. Su versión, que chida su versión. Tú le dices que no pague un peso, la UNAM es gratuita y así se va a quedar. 68, una de las grandes virtudes es que rompió eso, abrió los espacios, como algún día dijo Salvador Allende, logró abrir las grandes alamedas para la expresión de las grandes ideas. Era cordial, bonito, alegre. Yo digo que el movimiento estudiantil fue lúdico, que tuvimos meses de participación muy fuerte. ¡Medio ambiente! ¡No es mi presidente! ¡Medio ambiente! ¡No es mi presidente! Creo que algo que es muy importante hablar es qué nos enseñaron a nosotros cuando éramos pequeños del 68. En quinto primaria, algo así, en historia contemporánea, se dedicaba un fragmento muy corto, no se explicaba quién había sido responsable, no se explicaba qué era. De familias desavenidas, delincuentes, rateros, drogadictos. El hombre no permitiera que hubiera diálogo. No lo había y aparte de eso él nos consideraba lo peor. El siglo busca un lugar tranquilo donde escribir y cuando alza la mirada encuentra una estrella de cartón, una sensación de plástico. El movimiento social de 68 vino a romper esa inercia que tenía la sociedad frente al autoritarismo. El autoritarismo en que vivimos en aquellos años era sumamente grave. Nos ponían contra la pared, nos expulcaban, nos golpeaban y decían, pues tenemos que someternos a esas prácticas que tenía la policía de manera cotidiana. También fue el momento de exhibición brutal del autoritarismo del gobierno, pero del autoritarismo de la sociedad también. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese Estado autoritario estaba basado de alguna manera en un autoritarismo brutal también en las aulas, de todos los niveles, pero también en las casas, en las familias.
un México autoritario que no es nada más un gobierno o un Estado autoritario, sino una sociedad autoritaria. ¿Qué tanto de ese autoritarismo ustedes siguen pensando? Además de todo, es como un estallido de las conciencias y al mismo tiempo del entusiasmo combinado con la indignación. Son sentimientos muy extraños que llevan a una movilización como aquella. Mira, aquí siguen varios compas dispersos. Era carnal por en medio y a mí fue el primero que me madrearon acá, entre 6. ¿Dónde, carnal? ¿Dónde pasó eso? Allá por Bellas Artes. Compañeros, en este momento se están llevando a cabo enfrentamientos en el Caballito. Es necesario que avancemos por la seguridad de nuestros compañeros que todavía están atrás. Avancemos lo antes posible. No es algo únicamente del 68, pensemos por ejemplo en Acteal, que es un ejemplo enorme de cómo la represión puede llegar a grados de violencia absoluta. Y hay como un balazo de noticia, ¿no? El regreso del PRI. Bueno, también hay que pensar que estas prácticas políticas y represivas priistas no son solamente priistas. O sea, no porque haya ganado Fox, la situación de los periodistas de México mejoró, sino todo lo contrario. ¿Cómo te llamas, amigo? Se llama Julio Hernández. Ahorita lo vemos. Julio Hernández. Ya déjenlo, ya déjenlo. No podemos retroceder en una situación que ganamos hace 45 años. Antes de 1968, compañeras y compañeros, era imposible utilizar las plazas y los espacios públicos para la manifestación de las ideas de manera independiente. Eso lo rompimos a fuerza de marchas, a fuerza de protestas, con la libertad y con la vida de muchos compañeros en 1968. Estas calles estuvieron llenas de alegría, llenas de energía en el movimiento de 1968 y nunca más volvieron a estar cerradas para ninguna clase de expresión política de nadie. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ábrale!
¡Sácalo, cabrón, ya! ¿A dónde se los van a llevar? ¿A dónde se los van a llevar? ¿A dónde se los van a llevar? Vuelve a ser tu mamá. Nada más ciérralo, ensámblalo. Déjala pasar. Ensámblalo, ensámblalo. Ensámblalo, ya. Ahí está, ya. ¿Tienes hijos, mendigo? ¡Ay, pendeja, cállate! ¡Si no van a acabar como tú! ¡Cállate, cállate! ¡Monse! ¡Estás haciendo patria! ¡Que buscarme sitio y hasta visita les da, cabrones! El gobierno no ha cambiado, el sistema sigue siendo el mismo, las estructuras de gobierno son las mismas, y con esto a lo que quiero ir es que los problemas de fondo son los mismos. El cambio más importante que hemos tenido en estos 45 años es el cambio de conciencias de los mexicanos y de los jóvenes.